Hola con todos, me presento, mi nombre es Lenny Balki, tengo 21 años, actualmente me encuentro cursando el 10º ciclo de la carrera de psicología y realizando las prácticas preprofesionales nivel 3. En este caso yo realicé las dos primeras prácticas en el área organizacional y actualmente las realizo en el área clínica. En esta oportunidad tengo el agrado de poder hablar con ustedes acerca de un tema que es muy importante porque se está dando pues en mayor medida ante esta situación que estamos viviendo. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de estrés que existe, de igual forma cuáles son esas causas, las consecuencias que se presentan, así como la sintomatología que se puede dar. Y lo más importante, qué es lo que nosotros podemos hacer para poder llegar a prevenirla o por lo menos a sobrellevarla. Así que empecemos. Estoy segura que en más de una oportunidad hemos escuchado hablar acerca del estrés. Y la mayor parte del tiempo lo hemos relacionado con los aspectos negativos que suceden en nuestra vida. Sin embargo, ¿sabías que existe el estrés positivo y el estrés negativo? Pues sí, el estrés positivo es denominado EU3 y este se activa en los seres humanos cuando se cuenta con los propios recursos, es decir, con esos recursos personales que le van a permitir mantener ante una situación conflictiva la estabilidad o el equilibrio. ¿Por qué? Porque sabe cómo sobrellevar esa situación. Y es aquí en donde se va a activar justamente la hormona y también neurotransmisor llamada adrenalina. Pero también tenemos el otro tipo de estrés que es el más conocido, el más hablado, denominado distrés. Es decir, el estrés negativo, aquel estrés que nos va a generar esos síntomas tanto físicos como conductuales, emocionales en los seres humanos que nos desequilibra o nos desestabiliza de la situación en la que nos encontramos. ¿Y a qué se debe esto? Y es que ante tantos conflictos o ante tantas situaciones tanto internas como del ambiente o externas, pues la persona no puede sobrellevarlo porque sus recursos han quedado quizá muy bajos o muy pocos. Pero esto no significa que no los cuente, sino que simplemente no supo cómo sobrellevar la situación y que es totalmente normal. Pero justamente debido a esta situación entonces nos preguntamos qué causa el estrés. Y lo único que te puedo decir es que el estrés es multicausal. Y es por eso que se les hizo la pregunta a los chicos, ¿qué es lo que a ti te genera estrés? Y vamos a escuchar qué es lo que ellos nos comentan. A mí me estresan dos cosas. La primera es que se acumule todas mis actividades y la segunda es que encuentro mi cuarto desordenado. Como estoy en un trabajo que el horario no está muy bien establecido, se me acumulan los cursos y actividades. Entonces no puedo organizarme de la mejor manera. Esto me estresa muchísimo y también tener un cuarto desordenado por culpa de mi sobrino. Creo que a todos nos ha pasado. La situación de pandemia en la que nos encontramos y a la cuarentena en la que estamos, debido a esta, hay muchos problemas que surgieron que me generan mucho estrés. Entre ellos tenemos la acumulación de tareas, debido a que ahora todo es virtual, los profesores mandan tarea excesiva sin tener en cuenta nuestro tiempo. Otro tema sería el cambio de horario, debido a que en las clases presenciales yo estudiaba en las mañanas y ahora estoy en el turno de la tarde. Y por último, el aislamiento en sí, la cuarentena nos ha cerrado y no socializamos tanto como antes. Lo que me genera más estrés, y creo que coincido con todos mis compañeros, es la falta de tiempo. Apenas tenemos oportunidades para conversar con nuestros padres o salir a relajarnos un rato. En lo personal, lo que más me incomoda es no poder ir a entrenar. Yo soy demasiado del deporte del vóley en especial, y por el temor a contagio es que tengo prohibido salir y no puedo hacer lo que más me gusta. Bueno, lo que a mí mayormente me causa estrés en este tiempo de pandemia, se puede decir, fueron las clases virtuales. ¿Por qué? Porque es muy distinto, ¿cómo se llama?, de que un docente te enseñe presencialmente como virtualmente. En mi caso, en lo particular, en mi institución, no todos los docentes tienen la misma, se puede decir, explicación que los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un estudiante, un compañero mío, no puede llegar a comprender un tema o un ejercicio o una pregunta y le hace una consulta a la docente, ¿no?
y hay algunas oportunidades que ella o él le dice que vuelva a leer y vuelva a comprender. Y siento de que puede que sí, pero a la vez no, porque es su responsabilidad poder enseñar, explicar. Y eso también me ha pasado muchas veces, a lo cual que siento como que, o sea, usted profesor me tiene que explicar, me tiene que enseñar. Y también las tareas que nos pueden dejar. Para mí en particular siento que es muy pesado esto de llevar virtualmente, porque es prácticamente estar todo el tiempo en una máquina, sentado y así. Y mis clases son por WhatsApp, no son por Zoom. Y eso es aún más lo que me puede causar el estrés, porque no, en lo particular cuando me tocan así cursos de matemáticas, es muy difícil para mí porque no soy una persona de comprender muy bien los temas. Y eso a mí, por más que pueda a veces intentar, no logro entender, y eso me causa como un cargamontón para mí. Y también a veces afuera de mi casa hay tráfico. Y no es mucho, pero sí. Y también los taxistas o conductores tocan mucho en clauso. O a veces para avisar a una persona de que pueden estar afuera. Está normal que toquen una vez como un aviso, pero a veces hay personas de que tocan varias veces o de que lo tienen presionado. Y eso es como una alteración para la redundancia, que me altera a mí y me puede causar mucho estrés. Y particularmente es lo que, en lo personal, lo que me causa más estrés. Bueno, a mí lo que en esta época de pandemia, en este año, más me ha causado estrés, y creo que a muchos de nosotros nos ha causado estrés, es el exceso de actividades en las clases virtuales. La verdad que ahora el no tener un horario fijo en el cual escolares y universitarios también podemos ir a una institución, a un centro educativo y realizar ahí las actividades, las tareas, y llegábamos a casa un poco más libres, solamente para hacer algunas actividades extra. En cambio, ahora, en esta época, estamos prácticamente haciendo todo en casa, todo frente a una laptop, una computadora, y tenemos que estar desde altas horas de la mañana haciendo distintas tareas. Esto a mí me genera mucho estrés. Aparte que muchos de nosotros tenemos dudas en las clases virtuales, tenemos dificultades, y quieran o no, los profesores no creo que nos se abastecen en la gran mayoría, porque el tener muchos alumnos, el no estar frente a un alumno no es lo mismo que estar estar en clase presencial a una clase virtual, en el cual tú puedes estar en la clase explicándole, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. En cambio, en las clases virtuales creo que hay esa dificultad, y a mí me genera mucho estrés. Aparte, en mí en particular me dejan 2 cursos al día, y hay algunas cosas, a veces surgen imprevistos y no me abastezco mucho, y esto a mí me genera mucha tensión, mucho estrés. Y es así como podemos llegar a afirmar que el estrés es multicausal. Como escuchamos, diferentes chicos decían que les origina estrés diferentes situaciones, y es por eso que lo que a ti te genera estrés probablemente a mí no. Es por eso la importancia de llegar a reconocer cuáles son esas situaciones específicas que hacen que se eleven nuestros niveles de estrés para poder evitarlos o saber cómo manejarlos. Bien, y ahora vamos a hablar acerca de cuáles son esos síntomas que podemos llegar a percibir tanto en nosotros como en los demás para reconocer que están pasando quizá por una situación de estrés. En este caso empezaremos hablando acerca de los síntomas físicos. Se puede llegar a presentar, por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, también dolor en el estómago que puede desencadenar en diarrea, en estreñimiento. De igual forma empieza a dolerte el pecho o también a tener taquicardia, que es la aceleración en este caso del ritmo cardíaco. De igual forma, ya que nuestras defensas empezaron a disminuir, se pueden llegar a presentar algunas enfermedades, como por ejemplo los resfriados comunes. Así que estos son algunos síntomas que podemos detectar para saber si quizá estamos pasando por una situación de estrés o alguna persona cercana a nosotros también. Y es así como les pedimos a los chicos nuevamente que nos digan cuáles son las estrategias y esos recursos personales con los que cuentan para saber cómo desestresarse o por lo menos cómo distraerse de una situación que le está generando algún conflicto interno. Así que veamos qué es lo que nos dicen. Para desestresarme, yo normalmente hago muchas actividades
como rayar un cuaderno, botar mis almohadas del cuarto, pero la que me funciona más son dos las que me funcionan. La primera es salir a caminar a un parque o un lugar cercano. Me encanta caminar, entonces salgo a caminar o ir a la playa también, me distrae muchísimo. Y la otra es cantar mis canciones favoritas en casa, pongo música y me pongo a cantar a todo plumón y eso me desestresa muchísimo. Y bueno, ¿en cómo combato yo el estrés? En lo particular, hay ocasiones, bueno, a mí me gusta danzar. Y bueno, me pongo a danzar un poco. No soy de mucho hacerlo todos los días, pero hay oportunidades de que sí lo hago. Y eso hace que me desestrese porque es una actividad física que a mí me gusta mucho. Anteriormente no me gustaba porque tenía pánico escénico. Puede que aún lo tenga, pero no es como antes. Y eso de la danza realmente me ha ayudado y eso me desestresa mucho. También soy una persona que hace actividad física y yo hago ejercicios de lunes a viernes. Y eso también hace que me combate el estrés porque es algo que me libera algo que llevo dentro. También hay oportunidades en que se puede decir todos los días que veo televisión con mi madre y eso hace que me desestrese. ¿Por qué? Porque comparto tiempo con ella y eso hace que me pueda sentir mucho más cómodo y más feliz. Lo que yo hago para combatir el estrés es sobre todo organizarme. Creo que la mejor manera de combatir el estrés, de ya no tenerlo, es organizándome. Poniendo horarios para hacer cada actividad, para hacer cada cosa que tengo el día. Aparte, cuando termina la semana, terminan mis actividades de hacer todos mis cursos, trato el fin de semana de relajarme. Por ejemplo, de bailar en mi cuarto, cantar un rato, ver una película, pasar tiempo con mis padres, salir bien protegida, claramente, a la calle, a ver un rato el parque, relajarme un poco. Creo que de esta manera es la que yo más me libero del estrés, me libero de la tensión que he tenido a lo largo de toda la semana, a lo largo de todas las situaciones que se han presentado en mi día a día. Para reducir mis niveles de estrés en esta cuarentena, suelo hacer ejercicios en mi casa y trato de mantener siempre contacto con mis amigos mediante videollamadas o a videojuegos con ellos y hablando por llamada también. O ahora que estoy últimamente viendo series o viendo películas también para relajarme y así olvidarme de los problemas que me generan estrés. Y la manera de estresarme es dibujar, pintar con acuarelas o comunicarme con mis amigos por intermedio de Discord y poder jugar. Y luego de haber visto todos los recursos con los cuales los chicos cuentan, ahora es tu turno. Ese turno de descubrir qué es lo que a ti te genera tranquilidad, lo que a ti te genera ese momento de conectar contigo mismo. Como has podido apreciar, a ellos les gusta bailar, cantar, pintar, dibujar, etc. ¿Y a ti qué es lo que te gusta hacer? ¿Y a ti qué es lo que te genera esa sensación de estar contigo mismo, esa sensación de tranquilidad? Es momento de que empecemos a descubrirlo y cada vez que estemos ante estas situaciones que pueden generarnos conflictos, inmediatamente utilizarlos para prevenir estos niveles de estrés que en sí en cualquier momento se pueden presentar y que no está mal, porque es importante validar las emociones que estamos sintiendo. Si en un momento estamos felices, pues hay que reír, saltar, bailar, etc. Pero si en algún momento estamos tristes, pues es totalmente normal, porque así somos los seres humanos. Así que ahora es el momento en el que tú empieces a hacer uso de esos recursos con la finalidad de mejorar tu calidad de vida.